Santo, ese don que fue dado, Padre Santo, a cada uno de nosotros, Señor, para que siempre, Señor, estemos caminando en victoria y no quedar estancados, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dice el tema, vivo o muerto. Dice que a Pancho Villa, dice que le dieron una orden a los soldados de ir a capturarlo, y la orden que decía, vivo o muerto. Ahora, ¿a cómo les convendría mejor a los soldados llevarlos a Pancho Villa, conociendo lo escurridizo, cómo le convendría mejor a los soldados? ¿Llevarlo vivo o muerto? Llevarlo muerto. Entonces, fíjese que el enemigo a usted y yo nos quiere muertos, pero no muerte física, porque dice la palabra que no le tengamos miedo al que mata el cuerpo, sino más bien al que puede matar el alma. Entonces, el enemigo nos quiere ver a nosotros muertos, pero espiritualmente, muertos emocionalmente. Allá en los primeros años de estudio nos enseñaron que hay dos tipos de seres vivos y seres inertes, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Y quién era un ser? ¿Quién es un ser inerte? Ayúdeme, recuerde conmigo, ¿quién era un ser inerte? No se mueve, no respira, o sea, como por ejemplo una piedra. Una piedra, ahí está. Vino la piedra. Para empezar, mire, para definir y entrar un poquito en el tema, el que está vivo crece, el que está vivo se reproduce, pero el que está muerto, la piedra que es inerte, usted no, vamos a ver si nació alguna piedrita por ahí, ¿verdad? A menos que usted le pegue un maganazo y le saque una piedrita extra. Pero de lo contrario, no, ay, qué bonita, ya creció la piedra, voy a regresar al otro año. No crecen. Los seres inertes, los seres muertos, no crecen. Entonces, esa es la condición que a usted y yo, el enemigo nos quiere tener en una condición o en un estado muerto. Imagínense que a la iglesia Sardis, ¿verdad? En Apocalipsis 3:1, dice en el versículo 1, se escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Por lo menos son 7 iglesias, ¿verdad? Como ahí menciona, se presenta, la presentación que hace, dice, el que tiene los 7 espíritus, o sea, los 7 espíritus son los encargados de las 7 iglesias y las 7 estrellas, los príncipes de cada iglesia. O sea, le está escribiendo el jefe de los pastores, como quien dice, ¿verdad? En una organización grande. Una vez, le voy a contar, llega el dueño de la empresa y no lo dejan entrar en portería, porque el vigilante no lo conoce y no está anotado y no está anunciado que va a llegar, y entonces no lo dejó entrar. Pero por más que le dijo, yo soy el dueño de la empresa, el vigilante no lo dejó entrar. ¿Qué creen que pasó con ese vigilante? Levante la mano, ¿quién dice que lo despidieron? Nadie. Levante la mano que no lo despidieron. Y los demás, solo como 3. Bueno, no lo despidieron, es más, le dieron aumento porque estaba haciendo bien su trabajo. Pero bien, ese es otro punto. Pero él se presentó como el dueño. Y aquí se presenta y dice, el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas. O sea, como quien dice, si usted mira, solo para que lo anote, en Apocalipsis 1:20 explica esto. Dice que las 7 estrellas son los príncipes, los 7 príncipes, los encargados de las iglesias.
Pero así se presenta. Y entonces, y empieza y le va, fíjese que de las 7 iglesias, Pérgamo, la Odisea y Sardis, es en donde los exhorta primero. En las otras, él empieza a decir, vea, que la empieza como a decir, a mencionar las cosas que hace bueno. Y después viene la exhortación. Pero aquí fue de un todo, así como decimos a los salvadoreños, patada al pecho de un solo, la exhortación. Porque fíjese que Sardis era una iglesia que estaba en esa ciudad, que así se llamaba Sardis, que aproximadamente estaba como a unos 53 kilómetros del suroeste de Tiatira y a unos 80 kilómetros al este de Esmirna. O sea, pero la condición que tenía Sardis era una condición elevada, porque era en el mundo la principal ciudad que extraía oro. Era en el mundo donde tenían desarrollado más la agricultura. Entonces, ese estatus que le daban a los de Sardis era un estatus de poder, ¿verdad? Entonces, ahí pasaban a ser arrogantes. Pasaban a nosotros, yo me las puedo. Entonces, todo en esa ciudad así actuaban. O sea, con lo que aparece más adelante, da a entender de que ellos eran apariencia. De que, aquí para que me miren, ¿verdad? Yo voy a la iglesia y me imagino yo, vean, aquellos tiempos, pero déjenme imaginarme un poquito, ¿va? Los hermanos iban a la iglesia en una Suprado del año, ¿va? Luciendo su mejor recurso, porque así aparentaban. Entonces, en esa condición estaban los hermanos de la iglesia, de pura apariencia, mostrando un lado que no son. Entonces, en esa condición que estaban, llega y les dice, bueno, se presenta, ¿va? En el versículo, bueno, fíjese que le empieza a decir, vamos a leer esto primero. Dice, él se presenta y él es el que dice esto, ¿va? Y dice, no sé qué le pasa a esto. Ahí está. Dice, yo conozco, la segunda parte del versículo dice, yo conozco tus obras. Regresémonos a lo que decía, las obras, ergón en griego, son las acciones, son las ocupaciones, son las actividades, es el trabajo, la práctica, todo lo que hacemos dentro de la iglesia. O sea, dice, yo conozco. Voy a hablar al ministerio donde yo pertenezco. Yo conozco que medio ensaya, porque no ensayamos completo. ¿Va? Pero yo conozco que te preparas. No lo suficiente. Yo conozco que haces el intento. Quieres leer la Biblia, pero no lo haces. Quieres ayunar, pero no lo haces. Quieres orar y oras a media. Yo conozco tus obras, todo lo que hacemos, ¿verdad? Hoy acaba de pasar el aniversario y todos los ministerios se activaron, ¿verdad? Y aquí, y a veces, pero dejemos a los ministerios y vámonos a las ovejas. El Señor conoce cada una de nuestras obras. Entonces la pregunta es del tema que dice, ¿estamos vivos o estamos muertos? Entonces ahí viene lo que le decía. Y le decía en el versículo 2, de este lado me agarra, de este lado no, aquí se agarra. Yo conozco, dice que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Dígame una palabrita actual donde usted pueda definir eso. Una sola palabra. ¿Tiene miedo de decirlo? ¿Va? ¿Usted ha visto a los zombies? ¿Cómo son los zombies? Muertos, vivientes. O sea, ya están muertos, pero ahí andan.
ahí andan, ¿verdad? O sea, andan caminando, pero aparentando. Entonces dice, tienes nombres de que vives, de que estás, de que tienes, pero por dentro estamos muertos probablemente. El apóstol Pedro lo decía más directo, ¿verdad? Decía, ustedes parecen tumbas blanqueadas. Por fuera bien y por dentro. ¿Qué hay adentro de una tumba? Huesos. Entonces, veamos. Hay cuatro evidencias que nosotros podemos ver de que estamos vivos. Si hablamos en el mundo natural, alguien vivo, ¿verdad? No vivo aquel, ¿verdad? Que se las puede, sino que el vivo, el no avivado, ¿verdad? Sino es que, mire, tenemos que, si estamos sanos, vamos a crecer. Ya, Roger Emanuel, ya lo veo así para arriba, ¿ve? Sigo siendo tu tata, le digo, aunque me veas así. Pero crecen. O sea, eso está. Entonces, mire, una evidencia de que la iglesia está viva es que hay crecimiento. Mire, una evidencia que la iglesia está viva es que hay compasión. Antes ya se hizo muy, muy común, pero antes, por lo menos a mí, me imagino que a usted también, pero uno pasaba por la calle, ¿verdad? Decía accidente, ¿verdad? Y uno veía que ya lo tenían con una cobija encima, una sábana blanca encima. ¿Qué sentía uno? Compasión, ¿verdad? Y uno se ponía a pensar, pobre, ¿verdad? Tenía un futuro, sin saber quién era. Y automáticamente tenía familia, tenía hijos, esposa. Ajá. Y hoy, todos vamos viendo así, ¿verdad? Por eso es que se hacen los tráficos. Todo el mundo viendo ahí, va. Se murió. Se murió. Entonces, esa compasión por alguien que no esté en el camino del Señor, tenemos que tener como iglesia. O sea, compadecernos de alguien, ponernos a orar. Mira, yo conozco personas que hemos hasta servido juntos y que hoy ya no quieren nada del Señor. Y por más que uno le dice, hasta se molestan, porque andan en otros caminos. ¿Qué queda? Ponerse a orar, interceder por ellos. Tenemos que la iglesia tiene que levantarse en compasión, pero también tiene que levantarse en unidad. Una evidencia es que tenemos que tener unidad. Entonces, si no estamos unidos, esto quiere decir de que alguna apariencia estamos dando. Que quizás tenemos un lado muerto, ¿verdad? Porque así, y por último, amor. Si no tenemos amor, dice que Dios es amor. Una iglesia viva tiene a Dios en su corazón. Y si tiene a Dios en su corazón, el amor va a brotar. Amén. El amor va a brotar. Y si quieres saber más del amor, lea 1 Corintios 13. Entonces, vemos que, me voy a pasar de este lado porque aquí se agarra. Mateo 16, 26 dice, pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Imagínese hoy alguien que esté creando su imperio, su empresa grande, y le ha costado, ¿verdad? Y ha salido adelante. Pero hoy
Por ejemplo, ¿usted sabe cómo está la condición allá en el Medio Oriente? Está tremendo, hay una carrera. Bueno, muchos países ya desarrollaron sus armas nucleares. ¿Usted sabe qué efecto puede tener un arma nuclear? O sea, a nosotros nos mandan un misilito y de adiós a las pupusas. Desaparecen las pupusas. Así. O sea, imagínese a alguien que está creando un imperio y de repente destruyen su ciudad. O sea, esto es tremendo. Así actúan las armas nucleares. Ahora, imagínese a alguien que está preparando un imperio y de repente de la noche a la mañana, hoy sí que es destruido. O sea, ¿qué provecho le va a tener? ¿Qué provecho le va a tener que nos levantemos nosotros temprano, que nos acostemos noche y que nos olvidemos del Señor por estar trabajando? ¿Qué provecho va a tener? Yo no le digo, ay hermano, entonces me voy a levantar tarde, voy a ir tarde al trabajo porque el hermano Roger así dijo. ¿Para qué nos vamos a levantar? No, hay que ser eficiente en el trabajo. Por eso nos pagan. Al César, lo que es del César. Entonces, por eso nos pagan. Pero debemos nosotros de concentrarnos que nuestra vida depende de Dios. Y en Él hay esperanza. Y en Él nosotros tenemos futuro. Por eso que dice la Biblia, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo me recogerá el Señor. Amén. Pero así tiene que ser. Pero nosotros, ¿de qué nos va a servir esforzarnos? Ay, hermanos, está bien. Yo digo que muchas veces el trabajo. Si un día de esto teníamos por ahí, yo no tenía planeado levantarme tan temprano. Y a las 3:15, ingeniero, tenemos ya me tuve que despertar. Pero hay que ver la prioridad en las cosas del Señor. Y no dice la Biblia, pues, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, ahí vendrán siguiendo. Ahora, ¿y qué es todo lo demás? Todo lo demás tiene que ver precisamente con las bendiciones que Dios nos va a dar, con las cosas que necesitamos, con los recibos que tenemos que pagar, ¿verdad? Con los compromisos que tenemos. Ahí nosotros necesitamos buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás. Entonces, ¿para qué? Para que tengamos provecho para nuestra alma. Para que nuestra alma sea prosperada en lo espiritual. Amén. Y entonces nuestra carne vaya muriendo, ¿verdad? Porque el Señor va creciendo en nuestras vidas. Entonces, en Lucas 6:26 dice, pero cuidado, cuando todos hablen bien de ustedes, porque ese es el punto. Fíjese que Jesús vino y comenzó con el mensaje y le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces, no comenzó con algo bonito, no comenzó, qué bonito estuvo, qué bonito trabajás. ¿Cuánto esperan que en su trabajo por lo menos les digan, qué bonito trabajaste hoy? Pero dice ahí, tengan cuidado con los que hablen bien de ustedes. En una ocasión, un profesor puso una pizarra grande, puso una pizarra grandota, como el tamaño así, y en medio de la pizarra puso un puntito. Ah, no, ese fue otro. Estoy como el Chespirito. Pero puso la pizarra y en medio puso un montón de operaciones matemáticas. Y una estaba mala y todas las demás buenas. ¿Por qué creen que fue criticado? Por el error
Entonces él dice, todos se fijaron en un error. Y nadie se fijó en todo lo demás que estaba bueno. Entonces, eso es lo que dice la Biblia. Tengan cuidado cuando, ay, qué bonito, ¿verdad? Gracias a Dios aquí no se da, pero en muchas iglesias se da, qué bonito cantaste. Yo me acuerdo cuando tenía mis 17 años, sí, ya hace poquito. Fuimos tal vez el pastor andaba creo que por ahí también, fuimos a unos colegios que nos invitaron a unas graduaciones. Y entonces iba bajando yo con la batería, y de repente se me acercan 3 personitas y me dice, ¿usted es el que toca la batería? Me dice, sí. ¿Ah? ¿Y sabe qué me pidieron? Autógrafo. ¿Me puede regalar su autógrafo? Me dijeron. Y yo, vaya pues, pero con una pluma así, ¿verdad? Pero, no, pero 17 años, fácil venir y que alguien le crea ese perfil a uno y que uno se las crea. Si aquí por cantar bonito, o sea, podemos traer a mucha gente que canta bonito. Pero tengamos cuidado cuando alguien hable bien de nosotros. Porque dice, porque también a los antepasados de esa gente hablaron bien de los falsos profetas. Imagínense qué tremendo, hablaron bien de los falsos profetas. O sea, allá en la iglesia de Sardis habían eso. Hay iglesias en donde su nivel espiritual es medido de lo económicamente que tenga. Si usted llega y le dije, en una Toyota Prado, ese hermano viene ungidísimo. Qué ungido viene el hermano. Y alguien llega en un Toyota 1000, ¿verdad? Y todavía empujando a los hermanos allá, los diugieres, porque se le quedó. Ese hermano anda en la carne. Imagínense qué tremendo. Pero así era como actuaba la iglesia de Sardis. Estaban muertos. Tenían apariencia que estaban vivos, pero estaban muertos. Amén. Sigamos. Quiero ver el ángulo, no le he encontrado el ángulo todavía. Ahí está. En el versículo 2 dice, después que los exhorta, ¿verdad? Primero se presenta, los exhorta y hoy vienen las recomendaciones. Dice, despierta y fortalece lo que te queda. Mire, a mí me impresionó esa parte que dice, despierta y fortalece lo que te queda. De fe antes de que se acabe. O sea, dice la palabra que la palabra de Dios llega a tiempo. Amén. Y aquí a la iglesia de Sardis le estaba llegando quizás en el último round, en la última vuelta, en el último cartucho. Y le dice, despierta. Toca al que tiene la pared. Y yo sé que no está dormido, pero por si acaso también va. Despierta, dígale. Fortalece. Antes de que dice, fortalece lo que te queda. Podríamos nosotros identificarnos con esto y lograr identificar qué es lo que nos queda. Allá Sansón, ¿verdad? Cuando Sansón estaba, le pidió al Señor el último que le quedaba, fuerzas, y rompió las columnas. Entonces, dice, porque he visto tus obras, le vuelve a repetir aquí, vea, allá quizás cuando le llegó, ¿verdad? Con todo, quizás había una humillación. Quizás nosotros debemos de entender cómo está nuestra condición y entonces despertarnos y fortalecernos. El día del Señor está próximo.
Y no venimos hablando esto como se viene predicando, sino que ya las señales ya están puestas. Las señales ya están puestas. Solo para estudio, anote por ahí Apocalipsis 6:8. Ahí aparece, dice, cuando se habla el cuarto sello y sale el caballo amarillo, y ahí mencionan la palabra bestias. Solo para estudio, para que lo anote y usted lo vaya a estudiar. Aparece la palabra bestia, y esa palabra bestia se traduce como terian. Cuando usted busca en la raíz original en griego. Pero ya solo la anote y sígame escuchando. Entonces, todo está a la puerta. O sea, ¿qué quiere decir? Si usted, no cerremos el paréntesis todavía, pero si usted está pensando que allá, ¿verdad? Más adelante se va a activar el Apocalipsis, ya se activó. Los sellos ya se empezaron a abrir. Las copas ya se empezaron a abrir. Entonces, está pronto a la venida del Señor. Entonces, porque dice, he visto tus obras que no son lo suficientemente buenas ante los ojos de mi Dios. No son lo suficiente. Cuando usted viene y se le viene a la mente la palabra suficiente, ¿con qué lo puede comparar? Con algo que hace falta. O sea, comenzamos un ministerio, lo dejamos a media. Esa es la característica de la iglesia de Sardis. Todo dejaba a media. Comenzaba algún programa de algo, de ayuda, y lo dejaban a media. Comenzaba el ministerio, el servicio al Señor, y de repente ya no. Entonces, tenemos que venir y despertar y fortalecer lo que nos queda. Amén. Para que podamos nosotros avanzar en los caminos del Señor. 1 Corintios 16:13 dice, manténganse alerta y continúen firmes en la fe. Allá el versículo decía, despierta y fortalece. Aquí dice, manténganse alerta y continúen firmes en la fe. Sean valientes y fuertes. Y todo lo que hagan, háganlo con amor. Que aparece la palabra amor otra vez, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser fuertes, tenemos que ser valientes para enfrentarnos con lo que la vida nos pone. Pero el Señor nos dice, manténgase alerta y continúen firmes en la fe. O sea, eso es a la iglesia de Sardis ya había pasado el tiempo de la presentación, la exhortación, y ahí vienen las recomendaciones dentro de la carta. Y le dice, manténgase firme. O sea, como quien dice, no está todo perdido. La palabra está llegando a tiempo. Y como la palabra está llegando a tiempo, entonces hay que acatar las recomendaciones. Como cuando usted lleva el carro al taller, ¿verdad? Y le dice, mire, tiene que cambiarle las pastillas, porque ya andan delgaditas. Unas 2 semanas más y ya no le aguantan. Tiene que cambiar el aceite a la caja, porque ya está demasiado pesado. Y así le dan las recomendaciones. Esa llanta las tiene que cambiar. Pero ¿qué hace si el dueño del carro dice, no, aguanta todavía? ¿Qué es lo que le puede pasar? Una llanta estallada. Accidente casi que seguro. Y si se queda sin freno, accidente. Entonces, lo que la Biblia pone aquí son recomendaciones. Entonces, está en nosotros si las acatamos o no las acatamos. Amén. Sigamos. En el versículo 3 dice, así que no olvides, estamos en las recomendaciones, ¿verdad? Así que no olvides lo que has recibido, lo que has escuchado. ¿Cuántos hemos recibido palabra? Levante sus manos, seamos activos, ¿verdad? Estamos vivos. Levante sus manos
hemos recibido palabras? ¿Cuánto hemos escuchado palabras? Hemos escuchado mucha palabra. Entonces, lo que dice ahí, obedece y cambia. O sea, esa era la condición del que parecía vivo, pero estaba muerto. Entonces vienen las recomendaciones. Manténgase firmes. Aquí dice, no olvides. En algunas versiones dice, pero recuerda. Y dice aquí, lo que has recibido, lo que has escuchado, obedécelo y cambia. O sea, tenemos que tener nosotros un cambio de actitud. Cuando en los trabajos hay algún problema, ¿qué es lo que nos piden los jefes? Cambia tu actitud. Cambia tu actitud. ¿Verdad? Tenemos que cambiar. Entonces, dentro de la iglesia, cambia tu actitud. Amén. Porque si no cambiamos nuestra actitud, vamos a seguir y lo vamos a perder todo. ¿Se acuerda el versículo que dice que si nosotros no despertamos y tenemos que fortalecer lo que aún tenemos? Eso que aún nos queda lo podemos perder. ¿Se acuerda de la parábola de los talentos? El que no hizo nada, el que lo escondió. No escondamos nuestros problemas. Un problema no se puede esconder porque se va a hacer más grande. Entonces, como ese lo escondió, se le fue quitado. O sea, lo poco que tenemos no lo pueden venir y quitar. Entonces, para los que están muertos, sí se aplica la palabra que dice, si no despiertas, vendré a ti de repente como un ladrón y no sabrás en qué momento te sorprenderé. Ahora, cuando nosotros pensamos en que nos van a sorprender, una sorpresa, ¿cómo es? O sea, algo que lo agarra uno. Usted llega a su casa y está la luz apagada, está cumpliendo años, de repente, ¡sorpresa! Usted ya, o sea, lo sorprendió. O que de repente en el trabajo allí y le dan un su aumento. Usted dice, lo sorprende. O sea, porque no estaba listo, porque no era parte de eso. Pero aquí dice, si no despiertas, vendré a ti de repente. Todo iba bien. Fíjate que imaginémonos a alguien, ¿verdad? Que de repente llega a buscar ministración de donde el pastor, y fíjate que pastor, que todo iba bien. Cuando de repente no sé qué pasó, recuerde estas palabras. Si no despertamos, dice, vendré como un ladrón y no sabrás en qué momento te sorprenderé. Entonces, tenemos que atender la palabra. Diga conmigo, debo atender la palabra. ¿Y qué es atender la palabra? Pues venir, como dice ahí, lo que he recibido, lo que he escuchado, lo tengo que obedecer y cambiar. Amén. Avancemos porque algunos ya los veo con carita de hambre. En el versículo 4 dice, sin embargo aún hay unos pocos de ustedes. Y imagínense, ya empieza, no que el Señor esté bajando la guardia, ¿verdad? Cuando está mandando el mensaje a la iglesia de Sardis, sino es que ya empieza a darle las recomendaciones, pero dice, hay algo bueno. Diga, tengo algo bueno. El hecho de que usted esté aquí en la iglesia, quiere decir que tiene algo bueno. Usted se congregó, o sea, no todo está perdido. Y dicen, sin embargo, aún hay algunos pocos de ustedes en Sardis que no han manchado su ropa. Tremendo la parte B de ese versículo, porque dice, ellos caminarán conmigo, ¿cómo? Vestidos. O sea, quiere decir que los demás no estaban vestidos, estaban desnudos.
Entonces, la importancia de buscar cobertura. El pastor la semana pasada estuvo hablando de la cobertura. Mire, hay muchas iglesias, ¿verdad?, que hablar de coberturas con ellos, mejor ni tocar el tema. Pero en la Biblia habla tanto, pero tanto, ¿eh? Estoy como el corito, ¿eh?, de cobertura. Y aquí dice, ellos caminarán conmigo vestidos de blanco. Porque son dignos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si estamos desnudos, ¿verdad? Ir y cubrirnos. Dicen que mañana probablemente entre un frente frío. Sí, no, de verdad. Entre un frente frío y van a haber vientos nortes de entre 50, como que soy aquí el que está dando el... Pero cuando hay frillito, ¿verdad?, usted se echa la cobijita. Entonces, yo le quiero decir en esta mañana, estamos en peligro. Son los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos en peligro. Cúbrase. Amén. Cúbrase. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor. Amén. Agradándole en todo tiempo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjese que yo lo que le acabo de decir de las evidencias que hay allá, ¿verdad?, de una iglesia que está viva, se reflejan aquí. Amén. Porque aquí primero tenemos que andar siendo dignos del Señor, agradándole en todo. Él llegó, ¿verdad?, a una higuera. ¿Y qué tenía la higuera? Solo hojas. O sea, solo era apariencia. Pero el Señor quiere ver frutos. O sea, si estaba vivo, tiene que dar frutos. Entonces, llevando fruto en toda buena obra y creciendo. Debemos de crecer. Debemos de crecer. Ya no tenemos que volver a caer en el mismo bache, ¿verdad? Aquí ya no es la piedra, es que es el mismo bache. Caer en el mismo bache. Y nos sacaron de ahí, caminamos y de repente, no sé si alguien vio un videíto de una oveja que estaba en un zanjo. Yo veo esas cosas, usted no, usted solo ministerios de benecer, ¿verdad?, cosas así. Pero bueno, yo vi la ovejita y que de repente estaba en un zanjo y le ayudaron entre varios a sacar la oveja. ¿Y sabes qué hizo la oveja? Salió corriendo, saltando y se fue a meter al zanjo al otro lado. A veces así parecemos nosotros. Salimos de una y nos vamos a meter a otra. Y después, Señor, ayúdame, ¿verdad? Y después, Señor, socórreme, sácame de aquí, Señor, ya no aguanto. El Señor nos saca y solito a nosotros nos agarramos la oreja y plom otra vez. Eso no es como digno de andar para el Señor. Amén. Tenemos que crecer en el conocimiento. Tenemos que crecer en la palabra de Dios para que podamos ser agradables. Mateo 22:11 dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Dice en el versículo que leímos que él, en el versículo 3,
4, perdón, del capítulo 3, que dice que ellos caminarán conmigo, dice, vestidos de blanco. Entonces, nosotros tenemos que lavar nuestras vestiduras. Amén. El que está, mire, si hablamos de alguien en una condición, voy a ocupar esta palabra, la depresión, por ejemplo. La depresión, yo la puedo asociar como alguien que anda muerto en vida. O sea, que sale a trabajar porque ni modo, pues. Porque hay que pagar las cuentas. Y sale, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Entonces, ¿cómo sería? Metámonos nosotros así en un minuto y algo que me queda. Metámonos nosotros en el cuarto, en la casa de una persona en depresión. ¿Cómo estará toda su ropa? ¿Será que la tiene limpita? Tirado, quizá los trastes. ¿Cómo será su alimentación? Llevando un par de pupusas, a lo mucho, ¿eh? Churros, gaseosas. Entonces, imaginémonos ahora espiritualmente cómo estará nuestra condición si nos pareciéramos a los de la iglesia Sardis, que tenemos nombre de que vivimos, pero estamos muertos. ¿Cómo estará nuestra condición de oración? ¿Cómo estará nuestra condición de leer la palabra? ¿Cómo estará nuestra condición del servicio al Señor? Entonces necesitamos salir de ese letargo. Amén. Y cubrirnos, quitarnos esa ropa quizás, ¿verdad? Como la del hijo pródigo, y vestirnos. Que nuestras vestiduras sean blancas para ser dignos. Amén. De él, Apocalipsis 19:8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Esa es la vestidura que va a tener la iglesia, que debe tener la iglesia. Se le ha concedido. O sea, es la fórmula principal de las bodas, ¿verdad? El amado y la novia. Y ahí dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, ¿cómo nos vamos a nosotros a poder vestir? Porque a la iglesia de Sardis, ¿qué le decían? He visto tu ¿qué? Tus acciones. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a cubrir haciendo acciones justas de los santos? Eso es el lino fino. Pero terminándola. ¿Verdad? O sea, qué bonito que allá, cuando se llegue el tiempo, ¿verdad? De nuestra partida, poder decir como el apóstol Pablo, he acabado la carrera. He alcanzado la meta. Pero debemos nosotros descubrirnos con las acciones. Y nosotros tenemos que hacer acciones buenas. Amén. Apocalipsis 3:5, el último versículo de la iglesia de Sardis dice, el que salga victorioso irá vestido de blanco. O sea, después que vino y los exhortó, ¿verdad? Y les dijo que eran muertos vivientes, les da una promesa. Y esa promesa la tenemos usted y yo. Dice, al que venciere, al que saliere victorioso, irá vestido de blanco. No quitaré su nombre del libro de la vida, y delante de mi Padre y de sus ángeles diré que es mío. Hay una promesa. Amén. Y usted y yo debemos de agarrarnos de esa promesa y evaluar nuestra vida, ¿verdad?
y si estamos viviendo de una manera muerta, valga quizás lo que le quiero decir, ¿verdad? Pero en el contexto de lo que hemos estado platicando, no andemos de esa manera. No caminemos de esa manera. Como que estamos vivos, pero porque todo se vuelve una rutina. Una rutina. Cuando vengamos nosotros aquí a la iglesia, tenemos que venir no con esa rutina de que, vamos a cantar. No, sino que, ¿qué voy a aportar yo a la reunión? Si el apóstol Pablo decía, cuando os reunáis, ¿qué hay entre vosotros? Entre vosotros. Hay palabra, hay cántico, o sea, tiene que haber algo entre nosotros. Así es una iglesia viva. Amén. Así es una iglesia que camina. Una iglesia que tiene compasión. Una iglesia que es unida. Una iglesia que tiene amor. Amén. Póngase de pie. Solo quiero leerle lo que dice 1 Juan 5:4. Dice, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Amén. Esa es la victoria que usted y yo tenemos que tener. Vencer al mundo. Vencer al mundo. Vencer al mundo. Y entonces el Señor nos dará la victoria. Amén. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Padre Santo. Te suplicamos, Señor, que nos derrames, Padre Santo, el conocimiento de tu palabra, Dios bendito, para que podamos, Dios amado, establecer, Señor, nuestra vida, Padre Santo, para que podamos entender, Señor, si en algún momento hay alguna parte de nuestra vida que está muerta, para que venga, Padre Santo, tiempos de refrigerio, Señor, a nuestra vida, Padre bendito. Para que venga, Padre amado, un espíritu, Dios bueno, de parte tuyo, Señor, para que nos vivifique, Padre Santo, para que nos saque de esa condición, Señor. Para que aún, Padre amado, aún aquello último que tengamos, Padre Santo, haga reverdecer, Padre Santo, haga crecer, Padre bendito, nuestra voluntad, Padre Santo, conforme a la tuya, Padre bendito, para poder, Señor, estar en ese plan maravilloso, Dios amado, y estar conectado, Dios bendito, con lo que tú quieres para nuestras vidas, Padre Santo, con lo que tu palabra nos enseña, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Dios amado. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Padre Santo. Bendícenos a cada uno de nosotros, Dios bendito. Bendice, Padre amado, nuestras actividades en la semana, Dios bendito, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros, Señor, en los trabajos, en los negocios, Padre Santo, pero también en nuestra vida espiritual, Dios amado, que vaya desapareciendo todo aquel letargo, todo aquello, Padre Santo, que nos pueda estorbar en el crecimiento, Dios amado, y más bien, Señor, ir creciendo y estando vivos, desarrollándonos, Padre Santo, en el conocimiento de tu palabra, Dios amado. Bendecimos, Señor, la ofrenda de los